Vamos a iniciar esta media hora del programa con la visita prometida y afortunadamente cumplida, pues un hombre serio, el profesor, el doctor Jorge Dotto, que acaba de escribir un libro que nos ha enviado y que hemos leído apasionadamente, El ADN del placer, cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones. El doctor Dotto es matrícula nacional 107.411 y dicho esto de reglamento, lo saludamos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo anda, Fernando? Bien. Buenísimo estar de vuelta con ustedes acá en el programa. El día que estuviste aquí con nosotros nos quedamos con tantas preguntas pendientes que tenían que ver con la genética, que bueno, este libro nos empuja a tener una linda charla. Obviamente no lo leí todo al libro, lo leí desde que me llegó, lo fui leyendo así un poco en cuentagotas, yendo y viniendo sobre algunos temas, pero claro, es un libro para hacer una nota, un ciclo de charlas, me parecería a mí, ¿no? Y no agotar todo en una sola entrevista. Pero bueno, vamos a picotearlo, por lo menos para despertar a la gente la curiosidad de que se encuentre con el libro. Ya está en todas las librerías. Está en todas las librerías del país. La verdad que están andando muy bien porque es un libro que es muy didáctico, muy llevadero. No es un libro de medicina, es un libro de divulgación para acercarnos y entender un poquito más nuestros gustos y pasiones. Efectivamente. Vos colocás en un pedestal, como a manera de arranque del libro, una suerte de CBC del placer, ¿no? Que yo lo voy a modificar, como dije ayer, y es el CBS, porque hablas de comer, de beber y del sexo, ¿no? Sí. Las tres cosas que dan más placer, o un placer basal, un placer fundacional en el ser humano. Vos lo aparentás con que esas tres cosas tienen que ver con la supervivencia. Sí, es muy interesante porque cuando uno tiene la oportunidad de escribir estos libros y además porque le apasiona mucho lo que hace, empezás a entender un poco más que en el fondo somos muy primitivos los seres humanos y que los cambios que nosotros tenemos son cambios culturales que hacen a la evolución, y cuando uno analiza cuáles son los placeres que más disfruta el ser humano, tienen que ver con la supervivencia, porque las relaciones sexuales hacen a la reproducción y al mantener la especie, y la alimentación es el combustible que necesitamos todos los días para mantenernos vivos. Por supuesto que es un patrón y una generalización que tiene que ver cuando nosotros estudiamos diferentes tipos de poblaciones o hablamos con la gente, pero eso no quiere decir que sea algo universal para cada uno. Seguramente hay personas que tienen otros placeres que hacen un listado y están por ahí o ubicados de otra manera. Pero lo interesante de esto es cuando uno activa el centro del placer en el cerebro, en el cual participa el neurotransmisor dopamina y un transportador que es el gen DRD2, se produce una inundación de dopamina en el cerebro, que es cuando nosotros sentimos placer. Y después cada uno de esos placeres tienen que ver con una valoración personal. Claro, o comer, o beber, o hacer el amor, o tener sexo, ¿no? Cada uno lo coloca en un lugar destacado. Algo le genera más placer que otro, algunos el comer, a otros el beber, a otros tener un sexo. El sexo también puede desembocar en una adicción. Sí. Vos traés el ejemplo acá de más conocido, que es el de Michael Douglas, ¿no? Sí. Lo interesante es que cuando vos pones a análisis todo el tipo de placer, todos tienen la potencialidad de convertirse en una adicción. A todos, absolutamente todos. Pero lo interesante también es que la valoración es subjetiva, porque ¿qué significa, por ejemplo, un viaje para vos? Que vos lo puntualizás, ponerle, nos vamos de viaje juntos. Si vos decís, mira, este viaje para mí fue un 9 y el viaje para mí fue un 7, pero ¿qué es el 7 para mí y qué es el 9 para vos? Bueno, cuando se estudian científicamente hay como ciertos patrones que uno hace en los cuestionarios para que eso esté bien moderado y que sea valorable. Ahora, con el tema del sexo, el cerebro es el que se vuelve adicto. Y lo interesante es que con cualquier comportamiento o sustancia, el cerebro actúa de la misma manera, porque cuando vos agarrás y decís, bueno, yo voy a tomarme una copa de vino, voy a tomar café, o hablo sobre el mate, o un montón de sustancias, sí, o de comportamientos. El libro abre una cantidad de capítulos impresionante que yo no he tenido la posibilidad de ver, porque además
lo ves, lo relees y te metes bien en la entraña, porque obviamente nosotros no somos expertos. Si bien vos tenés una literatura muy fácil de entender, realmente es tan amplio el abanico de cosas que nos golpean con cuestiones de placer, que son algunas insospechadas. Continúe, doctor. Entonces, cuando vos estimulás un receptor, para que se entienda, el receptor sería el blanco y la sustancia química sería la flecha. Cuando vos llenás ese receptor y ese blanco de esa sustancia, en algún momento se completa y se satura. Si eso vos lo llevás en un tiempo muy pronunciado, el acto que en algún momento te genera placer, bienestar, felicidad, termina siendo un acto que lo que se busca es para completar un vacío, para tratar momentáneamente un momento de tristeza o de ansiedad. Sería como que el acto termina siendo como un ansiolítico transitorio. Porque cuando una persona tiene una adicción, por ejemplo, que vos me mencionabas al sexo, la repetición del acto generalmente lo que termina de hacer es tratar de aliviar momentáneamente ese momento que sufre esa persona, porque tiene un problema de salud, en el cual pone en riesgo su vida personal, su vida familiar, su vida laboral. En el caso de, también menciono, de Tiger Woods, claro, cambió. Tiger hoy no es el crack imbatible que era antes. Algo le pasó, algo surgió de ese efecto, se hizo público y eso le afectó. Es probable. Es muy probable que haya tenido que ver eso. Que haya tenido que ver. Doctor, una pregunta. ¿Qué relación hay entre placer y pasión? Y lo digo porque uno, por ejemplo, puede tener sexo por placer, uno puede comer porque entiende que es una obligación, no porque le resulta un placer, porque como usted decía, tiene que ponerle combustible al cuerpo. Pienso que puede no haber placer con pasión, pero no puede haber pasión sin placer. ¿Está bien lo que digo? Está muy bien lo que decís. Y lo que tiene que ver que, bueno, el fútbol es como una expresión máxima de las emociones y las pasiones. Y lo pensé también, pero en realidad en eso lo pensé más y lo dejo que desarrolle, desde un lugar de si a veces la pasión va de la mano del ADN, como figura en su libro, o a veces va de la mano de una pauta cultural, porque el fútbol puede ser una pasión aquí y no necesariamente en Noruega. Hay un capítulo que habla del fútbol y es como una gran demostración de las emociones y cómo la genética participa en las emociones, porque en un partido de fútbol uno puede pasar de una gran euforia, felicidad, a una gran tristeza porque su equipo perdió en el último minuto. Claro. Es interesante lo que planteas y lo que tiene que ver con algo que también planteo acá a nivel de análisis es, a veces tenemos una necesidad que la cumplimos para cubrir algo fisiológico como por ejemplo comer, pero también a veces no somos tan conscientes del día a día, de la rutina en este mundo tan alocado que estamos viviendo, y por ahí hoy a la noche nos paramos a pensar, no hace falta que salgamos a comer afuera, pero por ahí estamos compartiendo con nuestra pareja, estamos compartiendo con nuestra familia. Ese momento a veces forma parte de un piloto automático y a veces forma parte de uno conectarse con ese momento y ese placer. Hoy está demostrado que uno disfruta más una experiencia como por ejemplo un viaje, que también lo comento ahí, y hay ciertas personas que tienen mayor pasión por viajar, que tienen una variante que tiene que ver con esto y está relacionado con nuestro origen africano, cuando habla Darwin sobre el origen del ser humano y esa transformación. Pero a veces tiene que ver con esto, si nosotros somos capaces de estimular este centro del placer también siendo conscientes de lo que estamos viviendo. En algún momento no lo hacemos y seguramente vamos a recordar mucho más el último viaje, que hay una memoria más emocional, que también hay otro gen que participa en esto y nos hace tener una internalización mucho más profunda y vívida de ese momento, que lo que hicimos ayer a la tarde, antes de tomarnos el colectivo, antes de tomarnos el tren, o antes de entrar a una reunión laboral. Y eso tiene que ver con esto de parar un poco la pelota y entender que nos tenemos que permitir disfrutar, nos tenemos que permitir tener placer y nos tenemos que permitir sentir esa pasión,
que a veces no somos tan conscientes. Bueno, a ver, yo me gustaría que mis compañeros se sumen. Yo tengo infinidad de preguntas, pero me gustaría que se sumen. La doctora Quintán tiene muchísimas ganas. Doctor, ¿cuánto hay de genético y cuánto hay de cultural en las cosas que a uno le producen placer? Porque supongo que no será lo mismo acá que en otras latitudes o en una cultura que en otra. ¿En qué influye la genética y en qué influye la cultura? Bueno, tiene que ver un poco con lo que planteaba recién Román. En general, en todo hay una combinación de lo que nosotros adquirimos en nuestro ADN, el 50% de nuestro padre, el 50% de nuestra madre, y toda la información genética de todos nuestros antepasados y familia. Dependiendo del tipo de comportamiento, el tipo de función, hay diferentes variaciones comprobadas científicamente que uno hereda una proporción y el resto es la combinación con los que serían los factores externos o culturales, ambientales, la educación que uno vivió desde chico. Te doy un ejemplo que tiene que ver con el fútbol. Generalmente yo digo que el ADN tiene los colores y la pasión del fútbol porque generalmente en una familia es muy frecuente que todos seamos del mismo cuadro. Por lo menos tenemos una cierta tendencia a eso. Pero si vos querés decirle a un chico, convencerlo de que quiera ser de otro cuadro o le querés cambiar, a partir de los 12, 10 años es cuando el cerebro termina de desarrollarse y el chico empieza a incorporar ese tipo de información. Es también donde la edad donde los chicos empiezan a mentir porque todo el circuito está desarrollado. Entonces, siempre en todo tenemos que tener en cuenta que no estamos determinados por los genes 100% y que porque tengamos cierta predisposición la vamos a ejecutar en una totalidad, sino que nos da la información para que nosotros podamos con eso tomar otro tipo de decisiones. Te doy un ejemplo. La alimentación hoy forma parte de algo muy importante porque somos conscientes de que lo que estamos ingiriendo tiene un efecto en el cuerpo. Pero no solamente eso, que nos podemos sentir mejor o ver mejor estéticamente, sino que hoy está comprobado con lo que es la epigenética, cómo nosotros con ciertos alimentos prendemos o apagamos ciertos genes que nos hacen tener un beneficio en nuestra salud. Entonces, si comemos frutas y verduras, que durante muchos años se habló del tema del cáncer de colon, y dejamos de comer grasas, esa descripción de décadas, hoy la estamos comprobando que hay ciertos genes que participan en ese mecanismo y por eso comprobamos científicamente que es bueno comer frutas y verduras y poca cantidad de grasa para el tema del cáncer de colon. Bueno, para el cáncer de colon y para el cáncer de mama, vos decís que el vino es un buen elemento a beber, ¿no? Sí. Que afortunadamente está recomendado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Me parece espectacular. Sí, vamos a darle un poquito de respiro, es un tema realmente bárbaro. Es científico el tema. Traerlo aquí a la radio, pero trae Jorge Dotto que lo transmite de una manera muy entendible para todos. Yo dejo solamente una pregunta pendiente. Esto lo hacen los animadores de pocos recursos. Yo soy uno de ellos y lo voy a hacer. Y después te vas a los anuncios, Fabiito. Doctor, ¿es verdad que a las mujeres usar el taco alto les genera una elevación de su autoestima? Me lo respondes después de la pausa. No saben lo bien que lo hemos pasado a micrófono cerrado, no hemos enterado de cada cosa. No, simplemente una pequeña acotación porque nos trajeron de regalo de una fiesta, que es la fiesta de la tradición que se está preparando en San Antonio de Areco, nos trajeron unos alfajores y alguno de los integrantes del equipo ya degustó el alfajor. Entonces hablamos del chocolate, ¿no? Y el chocolate tiene, según nos contaba acá Jorge, me gustaría que lo reprodujeras, tiene una incidencia en el placer muy grande, no solo por el placer de comer algo dulce, ¿no? Sino, ¿por qué, Jorge, exactamente? Sí, yo les estaba contando que hace un tiempo un amigo que es psiquiatra me comentaba que algunas personas que estaban en la consulta le contaban que comían chocolate. Y yo también me lo planteaba a veces, porque a mí me gusta comer chocolate, y uno se planteaba esta pregunta, ¿es un dulce o una droga? Lo pongo en un contexto bastante extremista, pero... Claro, exagerado, ¿no? Exagerado para generar el debate y el análisis. Y entonces me puse a analizar y a estudiar, y el chocolate actúa en los mismos receptores que actúa la marihuana.
Por lo tanto, la marihuana tiene un efecto deseado que es sentir bienestar, placer, relajación, y se usa con esos fines. Estamos hablando no de lo medicinal, por supuesto, pero también tiene efectos adversos. Todas las sustancias, sean legales o ilegales, tienen efecto deseado y el efecto adverso. Los medicamentos, el alcohol, el tabaco. Y lo interesante de esto es que cuando se estudió, actúa en este centro que se llama cannabinoide en el cerebro, que es un centro que realmente tiene un compuesto que se llama anandamida, que forma parte cuando alguien consume marihuana. La sustancia más conocida es el THC, que forma parte de un porro de marihuana, pero también hay otras sustancias que están en menor concentración. Lo interesante de esto es que cuando la gente come chocolate se estimula este centro en el cerebro, que tiene varias funciones. Una de las funciones es la relajación, sentir un bienestar, y el otro también es que lo que termina estimulando también es el apetito, porque forma parte de ese mismo circuito que activa la marihuana. Lo que hay que quedarse tranquilo, primero, que el chocolate no tiene una sustancia prohibida como el THC, por lo tanto está públicamente y legalmente producido y distribuido. Y por otro lado, que si uno quisiera tener el mismo efecto que uno tiene cuando una persona fuma un porro, habría que comer 11 kilos de chocolate a la vez. Claro, imposible. Te quedaría el hígado en la mano. Bueno, con la relajación de haber comido un alfajor, yo era el integrante que comía el alfajor. Le quiero hacer otra pregunta sobre el placer. No, un momentito. Primero está la pregunta anterior. ¿No la querés dejar para...? No, la vamos a hacer ahora mismo, porque si no la gente va a decir, Bravo nos estafó. ¿Por qué las mujeres cuando usan taco elevan su autoestima? Hay un tema que me parecía muy interesante, porque bueno, desde el lado masculino hay como una cierta atracción por una mujer que usa los tacos. Eso, cualquier hombre que le preguntás te va a contestar que sí. Vos publicás acá una encuesta extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Sí. Una mujer, de manera intencional, caminando por la calle, arroja un guante, el 90 y pico por ciento, ¿no? 92 creo que por ciento de los hombres se lo devuelve si la mujer usa taco. Y si usa zapatos sin taco, solamente el 60 se lo alcanza. Era por eso. Con razón. ¿No parece extraordinario? Es increíble, y ese mismo estudio con las encuestas. Claro, también. Es lo mismo que ha contado. Si una mujer encuestadora te aborda en la calle y usa taco, el 90% le responde. A la que no usa taco, el 60% le responde. Es extraordinario. Siempre en detrimento nuestro de comportamiento. Es impresionante. Es impresionante, pero también le preguntaba a las mujeres así, le decía, ¿y vos usás taco? Sí, pero es re incómodo usar taco. Entonces, qué interesante, porque vos haces un sondeo bastante representativo y la mayoría de las mujeres te contesta esto. Entonces, uno dice, bueno, pero cuando le pregunta, ¿y por qué los usás? A la repregunta, no soy periodista, pero digamos, no te puedes quedar con la curiosidad. Y cuando vos le haces la repregunta te dice, pero cuando yo uso tacos me siento más sexy, me siento mejor, me da mejor confianza, mejor autoestima. Hay como una valoración que se hace que expresa a su máximo la parte femenina de la mujer. Se siente mucho mejor. Claro. Entonces voy a la parte de la genética y encontré unos estudios muy interesantes que tenían que ver con esto de la autoestima y de la confianza. Y hay un gen que está relacionado con la hormona que es la oxitocina. La oxitocina es esta hormona que nos permite la vida, porque es la que estimula la contracción del parto y nos permite la alimentación, porque es la que participa en la lactancia. Entonces, lo muy interesante de todos estos estudios es que hay ciertas personas que tienen variantes en este gen de esta hormona oxitocina que hace que tengan un poquito menos de confianza y menos de autoestima. Entonces junté las dos observaciones. Entonces, una de las cuestiones por qué las mujeres están realmente usando los tacos es por el tema de que se sienten mejor, y hay un tema de atracción. Y después, si querés, les comento cómo es a veces la atracción entre el hombre y la mujer, o entre personas. Pero eso iba a preguntar, ¿se siente mejor per se o se siente mejor por una relación de causa-efecto? Se sienten mejor per se, las hace como a expresar su feminidad al máximo. Y lo interesante de esto es que dije, bueno, cuando hablaba con las mujeres también le decía, ¿cuál es la época donde vos te sentís como más caída, con menos? Bueno, la parte de la época premenstrual.
Entonces yo dije, bueno, entonces les decía, bueno, si usás en ese momento tacos sería una muy buena herramienta para contrarrestar el efecto. Y ahí surgió la parte de los tacos como una muy buena herramienta para aumentar la autoestima. Te pregunto con respecto a los tacos. ¿No hay un tema cultural de mirada de, bueno, a lo mejor puede ser más atractivo culturalmente? No, digo, eso que decíamos de la genética y la cultura, ¿no? Hay como una difusión de que el uso de tacos hace que la mujer sea o más atractiva, pero me parece que eso también es una construcción cultural en algún punto. Sí, hay una construcción cultural, pero está muy metida porque, bueno, lo que contaba Fernando, estadísticamente cuando se hicieron estudios científicos, cuando la mujer usaba los tacos le respondían más preguntas en la encuesta y se acercaba mayor cantidad de hombres a devolverle el guante. Yo no pongo las observaciones o las conclusiones en que están bien o están mal. Uno, digamos, trata de darle una valoración más objetiva y tratar de interpretar lo que ocurre. A mí lo que me parece genial es que en la Argentina tenemos la suerte de tener a las mujeres más lindas del mundo, porque no es una valoración local, sino que cuando vos hablás con amigos o conocidos de otros países del mundo, la mujer argentina está entre eso. Y eso también es una composición genética de las inmigraciones y combinaciones de todo lo que ha estado acá en Argentina. Y bueno, y el taco ayudaría un poquito más a que esa valoración sea expresada al máximo. Claro, por eso la mujer argentina se destaca, ¿no? Sí. Bueno, No, quería preguntarle a propósito de lo No, espera, no, ahora no se puede. No se puede. Haga la pregunta, Surma, la va a responder después de las noticias de las 4. Sí, si además de la bebida, la comida y el sexo, hacer ejercicio físico trae placer. Bueno, lo contesta. ¿Se puede quedar un ratito más con nosotros, doctor? Sí, es un placer. Gracias. El blanco sea blanco, que el negro sea negro. Que el blanco sea blanco es una cuestión genética también, y que el negro sea negro también es una cuestión genética. Estamos hablando con el doctor Jorge Dotto, autor del libro El ADN del placer. ¿Cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones? El libro tiene el prólogo del doctor Alberto Cormillot, y el doctor Dotto es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene matrícula nacional 107.411. La pregunta del señor Diego Schurman. Sí, si la actividad física daba placer. Sí, y hoy está como muy de moda sentirse bien, comer saludablemente y realizar actividad física. Hay personas que buscan cierta actividad para estimular este centro del placer en el cerebro. En la actividad física también se liberan como ciertas endorfinas que también forman parte de que son compuestos químicos en el cerebro, que hacen que uno también estimule este centro que tiene que ver con la dopamina, que es el neurotransmisor. Es el centro clásico de todo. El placer es en la cabeza, es el centro de todo. Sí. Cuando a uno le hacen una caricia, digamos, ¿no? Uno tiene la sensación de que de pronto te acarician la espalda, ¿no? O te tocan la espalda con una cierta tranquilidad. Uno le parece que eso es placentero en la espalda, pero esa caricia se conecta con el cerebro, entonces. Sí, porque en nuestro cuerpo y en la piel hay millones de sensores que lo que hacen es interpretar lo que está pasando, y con los cables que llevan al cerebro, que son los nervios, esa información se interpreta en algunos casos de una manera placentera y en otros casos de una manera amenazante. Claro. Porque una caricia por la espalda depende de quién viene y cómo viene, sí. Uno le interpreta de una manera u otra. Y ahí pata de un león, digamos. Sí, un puño. Está bien, está bien. Doctor, lo pregunto porque me llamó la atención. Las mujeres, usted ha dado un ejemplo de que de pronto también tienen una relación de excitación, no sé si estoy a lo mejor aplicando bien el término, con el tema de los motores, que hay algunos motores que la hacen a la mujer salivar con mayor intensidad. Sí. Y hablaba de la Maserati, que la Maserati es el vehículo top, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo ya lo conté? Sí, sí. No, pero hay un viejo chiste que era el motor de lavarropa, pero no venía de casa. No venía de casa, No, eso no está bien eso. No está bien. No está bien. Lo vamos a tratar de evitar el momento. ¿Por qué nos pasa? Bueno, en realidad. Espera, déjame que cuente lo de. Pensé que la anécdota era del Maserati. No arranques con otra cosa. No, un punto muerto. ¿Qué decía, doctor? Y es muy interesante porque yo soy un fanático de la Fórmula 1. Además de River, soy de la Fórmula 1. Pero
lo interesante es que siempre la mujer está presente con el automovilismo. Y hay una conexión también con la atracción. Ahora lo que se hizo fue muy interesante. Pusieron motores de Maserati, de Ferrari, de Lamborghini, motores que tienen una gran potencia, muchos caballos de fuerza, y en las mujeres que lo estaban escuchando midieron la concentración de la hormona masculina por excelencia, que es la testosterona. Y lo que vieron es que le midieron la hormona antes, durante y después, y lo que demostraron es que cuando la mujer o estas mujeres que formaron parte de este estudio escucharon estos motores, había un pico de esta hormona. Por lo tanto hay como una cierta también atracción por parte de la mujer con el tema de los autos, y es como algo que del hombre se siente más masculino, se siente más macho, y la mujer se siente atraída también por esa cierta masculinidad que tienen los autos y el motor de los autos, que tiene una gran potencia. Entonces hay como un mecanismo y una comunicación interesante para analizar. Y después tiene que ver este capítulo de los autos con otra cosa que para mí fue increíble, que tiene que ver con el análisis de los corredores de Fórmula 1, en el cual se hicieron estudios que tienen que ver con esto del talento y la composición del factor externo, que sería el equipo, la estrategia, el chasis, el motor, y demostraron que Fangio, hoy demostrado por la ciencia, una universidad británica, cuando se analizaron todos los factores, demostraron que es el piloto más grande de la historia de la Fórmula 1, el que mayor eficacia tiene. Independientemente que Schumacher ganó 7 títulos mundiales, lo que se da hoy por entendido es que el 33% del rendimiento de un corredor de carrera o un piloto es lo que le da a esa fórmula, y el 66% se lo da el equipo. Hoy vemos que hay una gran supremacía de Mercedes en la Fórmula 1 y tiene el mejor motor y el mejor chasis. A mí me sorprende, porque la verdad yo creía que lo que decía del motor o la relación con los autos de alta gama, para decirlo de alguna manera, estaba vinculado al poder. En todo caso el atractivo del poder, pero no para las mujeres, para los hombres, de tener un auto portentoso y de esa manera, ¿sí?, intentar seducir. Pero no que, por lo menos la primera vez que escucho, que a las mujeres le atrae el sonido del motor de un bueno, auto, ¿no? yo debo ser la excepción ahí, porque no me seduce el sonido de los motores, pero... Bueno, son estudios que demostraron esto. Una pregunta que formulo ahí al pasar, ¿no? Porque se me acaba de ocurrir. Hacer un trabajo no placentero, ¿sí? ¿Qué genera en el organismo? Porque estamos hablando de las cosas positivas que te genera el placer, ¿no? Que te coloca en un buen estado. ¿Qué pasa cuando haces un trabajo no placentero? Haces algo con un displacer, trabajo o una actividad que no sea placentera para vos. ¿De qué manera el organismo lo registra y de qué manera el organismo se perjudica? Vos te perjudicás. Es muy buena la pregunta, porque cuando vos expresás algo positivamente lo disfrutás y te hace sentir bien. Cuando es el efecto adverso, lo pasas mal. Sí. Lo pasas mal porque no estás conectándote con la actividad, no estás conectándote con la acción, no estás conectándote con alguna sustancia. Entonces eso hace que vos lo sufras y lo vivas de una manera bastante dificultosa. Y es interesante también porque hay personas que tienen una mayor sensibilidad. Young hablaba que hay un 20% en su categoría de personalidades que hoy está demostrado en la población que son más sensibles, y tiene que ver con esta memoria emocional, con las experiencias y con lo que vivís. Hay personas que son más sensibles, que tienen que ver con un gen que participa la adrenalina. Entonces, a lo que vos me estabas preguntando es, cuando esas personas viven algo más positivo, lo disfrutan mucho más, pero cuando es algo más negativo, lo sufren más. En la generalidad de la población, cuando uno hace algo que no le gusta, que todos lo hacemos, a veces más frecuente, a veces menos frecuente, sí. Hay cosas que hacemos todos los días que por ahí no nos gustan tanto, o hay cosas que esporádicamente no hacemos que nos gustan. Bueno, uno tiene que poner en el contexto para que eso ocurre. Si uno genera una actividad que no le genera tanto placer, porque no es lo que tiene pensado, pero por ahí es el camino hacia otro lugar que vaya, en el fondo va a ser más positivo a largo plazo, o también es ese sustento familiar que puede llegar a ser
digamos, mantener esa familia que le va a generar un bienestar llevar esa comida a su casa. Por lo tanto, uno pone en valor y en análisis todo el tiempo las acciones que uno va llevando a cabo y el motivo por el cual lo realiza. Entonces yo lo que diría es que si hay alguien hoy que está realizando algo, que no lo piense en el momento que lo está haciendo ahora, sino que busque la explicación a cuál va a ser el camino o cuál es la consecuencia por lo cual lo está haciendo. Está bien. Mi pregunta iba un poco por el lado de la tuya, Fer. Yo le quiero preguntar si hay personas más predispuestas al placer, si se puede entrenar el placer, entrenar entre comillas, ¿no? El placer, y si existe también esto, antes había dicho, ¿no? Nos pasa, y en realidad debo decir, me pasa, pero creo que a veces nos ocurre a todos, que, para decirlo de una manera poco académica, nos hacemos mucha más mala sangre por las cosas malas de lo que nos conectamos con el placer con las cosas buenas. Y eso tiene que ver con cada uno, tiene que ver con un concepto del ser humano. Gran pregunta, y por eso en cada capítulo al final puse 3-4 preguntas. Claro. Porque me parecía que cuando vos hablás sobre un tema o querés participar o generás un comportamiento, lo que uno se tiene que a preguntar a sí mismo es ¿cómo yo me conecto con este placer? Y tiene que ver con esto de vuelta, que hay cosas que por ahí no lo internalizamos y todo se puede entrenar, y uno puede tener una mayor predisposición a ser más feliz, a ser más triste, a disfrutar más, menos, a viajar, a tener cierta enfermedad o no tener esa enfermedad que está en la información en la genética, pero la posibilidad de que uno pueda conocer esta información y poder procesarla y tomar decisiones hoy está posible cuando uno hace un test de saliva en general para un montón de cuestiones. Ahora, me parece que lo que está bueno es uno también como persona, que nos pasa a todos, es esto que antes comentaba. Tenemos que a veces darnos ese momento de disfrutar el momento, disfrutar lo que, si estamos hoy a la noche tomando una copa de vino, tomarnos ese momento para parar y decir, bueno, esto lo voy a disfrutar de una manera, y a veces salir de ese piloto automático que nos lleva a la vorágine del día a día. Total, interesantísimo. Tiene que ver con la culpa también, ¿no? El placer. Y la culpa es un tema que es muy interesante porque también tiene una gran impronta cultural. Y siempre me preguntan cuál es el gen de la culpa, y todavía no sabemos cómo funciona. Me da culpa no saberlo. Me da curiosidad y me da responsabilidad tratar de ir a investigar qué pasa. Hay un capítulo que dice viajes, señora Quintana, usted que se ocupa de los viajes, dice, la curiosidad por descubrir el mundo se hereda. ¿Se hereda? Sí, hay un gen que le llaman el gen del Wanderlust, que en alemán significa pasión por los viajes. Ah, mira. Y hay un gen que es el DRD4 que está relacionado con tomar riesgos y también con el tema de los viajes, y hay dos variantes. Una es la 7R y la otra es la 2R. Y cuando se estudia a nivel poblacional, las migraciones, hablo sobre algunas poblaciones de Kenia que son nómades, pero en general lo que se vio que hay diferentes tipos de comportamientos en cuestión de las personas, que algunos disfrutan más viajar y algunos disfrutan más viajar más lejos y hacer deportes más extremos. Y eso también forma parte de nuestro ADN, pero también tiene que estar acompañado de vuelta. Si uno está en una familia que le gusta viajar o compartir, digamos, todo esto es interesante. Se puede aprender, no está, todo se puede aprender. Okay. Todo se puede aprender. Nosotros heredamos algo, pero también hay que estimularlo. Vamos de vuelta a Fangio. Fangio era un crack, o nosotros tenemos la suerte de tener a Messi y a Maradona en la Argentina, y nos peleamos a ver quién es mejor. En vez de decir, bueno, tenemos dos de los más grandes de la historia, en Argentina a veces no podemos aceptar que tenemos grandes personajes. Y eso lo que termina pasando es que uno es un crack, pero tiene que trabajar, entrenarse, el esfuerzo, el profesionalismo. Hay un montón de factores que acompañan a este talento. Y en cuestión de los viajes, que me parece súper bien interesante. Antes de que te vayas del fútbol, vos tenés un capítulo del fútbol, sí, y donde aclaras que el gol es la máxima expresión del placer. Y sí, porque cuando uno grita un gol, hasta lo que uno no haría cotidianamente en un ámbito social está permitido. Es muy interesante, porque un comportamiento totalmente desaforado
está bien visto. Sí, son convenciones culturales, ¿no? Digamos que se aceptan en ese lugar, en ese momento. Pero ¿no? son explosiones, son liberaciones que uno tiene, ¿no? Es como una explosión de dopamina en el cerebro y el gen actúa a su máxima expresión y permite que uno se descargue de un montón de... Sí, y hasta a veces te hace reaccionar de una manera que vos ni vos mismo controlás. Qué sé yo, te abrazás con un desconocido. Un minuto antes, cuando llegaste a la cancha, no le diste un abrazo al tipo que estaba al lado. Vos desde el lado del placer, Tal cual. Pensalo desde el jugador que, amonestado 5 minutos antes, pierde en su memoria ese detalle y se saca la camiseta y lo expulsan. Sí, y vos decís, ¿cómo puede ser? Sí. Y el tipo te dice, sí, porque en ese momento fue incontenible. algunos incluso utilizan el adjetivo y dicen, es casi orgásmico festejar el gol. Sí, dicen. sí. Bueno, vamos a ir concluyendo la charla. Hay un par de oyentes que quieren participar, me parece bárbaro. Yo después tengo una última pregunta para formularle al doctor. Del tema que están hablando ahí con el doctor respecto del trabajo con placer. Por ejemplo, yo soy chofer, tengo compañeros que han renegado de ir ciertos destinos, por ejemplo Bolivia, y caminos muy malos, y como renegaban tenían accidentes. Muy bueno el programa. Chao, chao. Muchas gracias. Este es un camionero que participa desde su camión. Se lo podía escuchar en tránsito al señor hablando. No hacer un trabajo con placer te puede conducir a... una suerte de sabotaje, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Te hablo de Rafael, de la provincia de Santa Fe. Excelente el tema, me encanta. Ahora, qué difícil debe ser vivir con todos esos conocimientos, porque para cada actitud del otro, cada actitud tuya, vos estás pensando qué parte de tu ADN está funcionando. Realmente es apasionante. Muchas gracias, los escucho todas las tardes. Un abrazo. Gracias, mi amigo. A vos te dijo. No lo vivo así, para nada. Digo, uno trata de explicar y de compartir... esto que es la genética y entender un poco más el comportamiento humano, pero cuando estoy en mi momento para pasarla bien, es pasarla bien. La lectura trae placer. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay como placeres que son literarios o artísticos, como la música también. Porque uno disfruta y uno como que se conecta con otro ámbito. A veces es la imaginación, a veces es la asociación emocional. Generalmente la lectura, como por ejemplo puede ser la comida o un viaje, te transporta o te hace viajar de una manera, a veces, por ejemplo, tomando una copa de vino, puedes viajar alrededor del mundo y estás sentado. Entonces hay como una conexión muy importante con esto que es la imaginación y la construcción mental de momentos de pasarla bien. El placer que genera para algunas personas leer está relacionado con este tipo de mecanismos. Bueno, realmente es interesante lo que plantea. Bueno, 4 de la tarde, señores, 19 minutitos. El doctor Jorge Dotto nos ha acompañado hasta aquí. Su libro es El ADN del placer. Me parece que es un gran libro para ir ahora a la librería, tomarlo y el fin de semana poder averiguar por qué uno a veces tiene algunas reacciones y por qué estas cosas enormes que nos estimulan, ¿verdad? Así que, ¿te quedó alguna pregunta, Diego? No. Ah, bueno, ¿a vos, Román, te quedó alguna pregunta? No. Aquí vos habías hecho una pregunta y te frenamos. ¿Querés hacerla ahora o crees que está contestada? No, en parte yo creo que está contestada, pero ¿se puede modificar el ADN? Es una gran pregunta porque hay una nueva herramienta que puede modificar el ADN. Después hay que ver cuál es el límite entre la ciencia y los médicos en el cual solucionamos problemas técnicos que son las enfermedades versus nos creemos que somos Dios. Entonces hoy hay una herramienta que es como un procesador de texto. Cuando uno escribe mal las palabras se ponen en colorado abajo. Bueno, hay como un detector en el cual sería como un detector de errores que hace que cuando uno lee la parte colorada pueda ir ahí y corregirlo. Esa es la manera técnica que en el futuro va a poder solucionar ciertos problemas en la genética. Ahora nosotros podemos modificar nuestra expresión de genes sin modificar esa secuencia que son las palabras, con ciertos tipos de alimentación y un montón de otras cosas que tiene que ver con la epigenética, que eso lo comentamos la otra vez cuando estuve en el programa con el libro anterior, pero lo que está bueno es que puede haber ciertas modificaciones de expresión a nivel de lo que nosotros hacemos todos los días, y hoy está la herramienta científica que va a poder modificar y hoy se está trabajando para poder solucionar algunas mutaciones que son estas alteraciones en la secuencia del ADN en el futuro. A ver, Diego. Sí, hablando del placer, si el mercado de consumo te genera nuevos placeres,
tener el último teléfono celular. Hay un capítulo que hablo sobre las compras y cómo nosotros decidimos qué compramos. Sí. Y los 10 elementos más vendidos de la historia del mundo. Lo interesante de eso es cómo nosotros participamos en la decisión y la elección del producto, que a veces no están tan influenciados por la publicidad, que tiene un efecto, por supuesto, fuerte, pero a veces es en ese momento que nosotros tenemos que tomarnos un recreo de 10 segundos para ver si lo que estamos comprando nos va a dar satisfacción o no. Y hoy la adaptación en este caso a algún producto material está visto como que la adaptación es un enemigo de la felicidad, y lo que se disfruta mucho más y te da mucho más placer son experiencias. Y eso también es otro debate sumamente interesante. ¿Cuál es el producto más consumido en el mundo? El iPad. ¿Ah, sí? ¡Qué bárbaro! A mí me llamó la atención de que, por ejemplo, el país que tiene mayor cantidad de autos en el mundo, en proporción a su población, ¿no? Porque es un pueblo chiquito, una república chiquita metida dentro de otra república, que es San Marino, ¿no? Si no recuerdo mal, doctor. Así es. 1.200 y pico automóviles cada 1.000 habitantes. Y tiene poquitos habitantes, pero ahí quita lindos automóviles. Y lindos automóviles. San Marino, que está dentro, obviamente, de la población italiana. Una última cosa que se me acaba de ocurrir. ¿Cuánto incide el hábito de las cosas o la herencia de uno a ciertas conductas personales? Por ejemplo, yo decía recién de la lectura, ¿no? Suele suceder que mucha gente dice, bueno, yo soy lector porque en mi casa había una familia lectora, había muchos libros, había biblioteca y había una familia lectora. Y hay gente que dice, no, yo no era lector porque en mi casa no había libros. O gente que de pronto es músico y dice, sí, porque mi viejo tocaba el violín y porque mi abuelo tocaba el violín y porque había mucha... ¿Eso es una transmisión genética o es un hábito, una imitación a una conducta familiar? Es una combinación de las dos cosas. A veces vos podés ser el primero en la familia que expresa una habilidad o un talento, por ejemplo la música, o se interesa por la lectura, pero ese hábito también está influenciado por lo que nosotros hemos vivido cuando somos chicos. También uno puede no decidir hacerlo y puede no disfrutarlo de la misma manera que lo disfrutan las personas que son sus familiares o su círculo más íntimo, más cercano. Pero lo interesante es que uno no tendría que decir, bueno, si no hay nadie en mi familia que ha hecho tal cosa, sentir como una barrera para animarse a hacerlo. El otro día alguien me dijo, yo me gustaría tocar la guitarra, pero no sé si tengo cierto talento para desarrollarlo. Bueno, probá, porque si vos le pones ganas y le pones mucho esfuerzo y mucha dedicación, seguramente lo vas a disfrutar. Lo que esto no indica que de pronto Thiago Messi sea un gran jugador, el hijo de Lionel. Claro, porque eso no quiere decir que todo lo que heredemos vamos a expresarlo del 100%, sino estaría todo totalmente predeterminado. Claro. Entonces, es esto de la planteo, la situación que se usa es 10.000 horas de práctica sobre una disciplina en particular versus el talento heredado. Y ninguno de nosotros que nos gusta el fútbol, por más de que juguemos 10.000 horas, practiquemos y pateemos, vamos a tener la facilidad y el talento que tiene Messi o que tiene Maradona. Entonces, ¿se hereda el talento? Sí, el talento se hereda y después hay que estimularlo. Eso, que la inspiración no se encuentre trabajando, ¿no? Claro, porque hay que trabajar los talentos. Si Messi no hubiera tenido la posibilidad de que lo ayudaran en el Barcelona con esa disciplina, y los temas que él planteaba de su salud, no hubiera sido hoy el más grande jugador de la actualidad. Está bien. Doctor, sinceramente gracias. Le recomendamos su libro, El ADN del placer, cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones. Es un libro editado por Paidós. Y bueno, nada, simplemente cuando llegó aquí, ya una vez había estado el doctor hablando de genética en nuestro programa y nos despertó mucho más la curiosidad, porque habla de cosas sencillas que podamos entender todo. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Que siga usted muy bien.